Bendición, querido hermano. Te saluda en este momento tu hermana Marina Medina y es una alegría que estés conectándote nuevamente en esta cápsula de la esperanza. Hoy quiero compartir contigo un tema muy importante como los que cada semana comparten contigo los hermanos y te voy a hablar en esta hora acerca de la fe. He titulado esta cápsula Esperanza, solo un poco de fe y quiero basarla en el libro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 14 al 20. Vamos a escuchar la lectura que he querido hacerlo de una forma creativa y vamos a escuchar la lectura bíblica a través de este drama de la palabra. Al llegar donde la gente, un hombre se acercó a Jesús arrodillándose ante él. Señor, Le dijo: ten piedad de mi hijo, porque es un lunático y está muy mal. Muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Se lo presenté a tus discípulos, pero no han podido curarle. Incrédula y perversa generación. Jesús respondió: ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo deberé soportarlos? Traédmelo acá. Jesús le increpó y el demonio salió de él y quedó sano desde aquel momento. Los discípulos se acercaron a él en privado y le dijeron. ¿Por qué no pudimos expulsarle? Él respondió: Porque tenéis poca fe. Porque os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate y se desplazará, y nada os será imposible. Hay un dicho que dice, una golondrina no hace verano. Y es una expresión que nos dice que con poco no se puede lograr muchas cosas o no se puede lograr prácticamente nada. La verdad es que sí hay momentos en que algo pequeño puede tener un gran impacto. Ejemplo, una pequeña mentira, una idea loca o hacer un pequeño clic en una tecla. En este pasaje, Jesús nos enseña lo que es posible cuando se tiene solamente un poco de fe. Como bien lo vistes en la palabra dramatizada, esta historia se da después de la transfiguración de Jesucristo. Jesús baja con los discípulos, aquellos cercanos con los cuales subió al monte de la transfiguración, y al bajar se encuentra una turba de personas entre los discípulos, fariseos y muchas personas de aquel pueblo. Este episodio nos recuerda algo muy importante, queridos oyentes. Nos recuerda y nos hace ver un contraste entre lo que sucede al inicio del capítulo 17, que es
Jesús envuelto en gloria, envuelto en honor, pero que cuando baja del monte de la transfiguración se encuentra con un valle envuelto en dolor, duda y desesperación. Quisiera mostrarte un cuadro que justamente Rafael, aquel pintor famoso, hizo con relación a este mismo pasaje de la Biblia. Rafael nos muestra en su pintura cómo el Jesús glorioso que está en el valle de la transfiguración sobre el monte, pero en el valle están los otros 9 discípulos intentando vanamente sanar al muchacho. Al mismo tiempo, esta historia nos muestra otro contraste. Y el contraste que nos muestra esta historia es el poder de Dios, el poder de Jesús versus la impotencia del ser humano, la impotencia de sus discípulos. Pero otra gran verdad que nos revela esta historia no solamente es el contraste entre la gloria del Cristo transfigurado y el valle del dolor y la desesperación, sino que esta historia es un fuerte testimonio del poder y la compasión de Jesús por la humanidad. Y con este cuadro que acabamos de pintarte, surge un elemento clave. Y es que cuando leemos todo el pasaje que está en los 3 evangelios sinópticos, de igual forma, en este pasaje Jesús realza un tema indispensable. Y el tema indispensable que Jesús realza en este pasaje es la fe. Por eso he querido titular esta cápsula de esperanza, solo un poco de fe. Ahora, cuando nosotros hablamos de la fe, en la palabra de Dios vamos a encontrar diferentes enfoques y diferentes definiciones con relación a la palabra fe. En diferentes pasajes, la palabra fe toma una connotación diferente, aunque se use el mismo término en hebreo o en griego. En este pasaje, el término que se usa es el término griego pisti. Y cada vez que hablamos de la fe en el Nuevo Testamento, las palabras usadas, el término usado en griego será pistis. Sin embargo, en este contexto, el enfoque de la fe está relacionado con la confianza. Y Jesús enseña que la fe es aquella confianza capaz de creer que pueden suceder cosas, capaz de creer que Dios puede obrar en esa situación, capaz de creer que también aún suceden milagros. Ahora, cuando nosotros pensamos en la fe, podríamos definir la fe definitivamente como un medio de gracia. La fe es una forma de gracia mediante la cual Dios capacita al ser humano, Dios capacita al hombre y a la mujer para creer en él y confiar plenamente en sus promesas. La fe tiene su origen en Dios, viene de Dios, proviene de Dios y Dios nos la da a nosotros para que podamos tener aquella confianza de creer de que en Él todo puede ser posible. En medio de esta historia surge una pregunta. Recuerda que Jesús baja, se encuentra que ahí hay como una especie de discusión. Jesús pregunta, ¿qué discuten? Y ellos le dicen, sale un hombre y le dice, Señor, es que traje a mi hijo que tiene problemas. La versión que nosotros hemos usado le llama lunático. Y esta condición de este joven es tan perturbadora que muchas veces es lanzado a fuego, muchas veces es lanzado al agua. Lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron sanarle. Ese es el contexto, el cuadro de esta historia. Y Jesús, que ahora lo voy a decir más adelante, dice una expresión, pide que le traigan al muchacho, ora por el muchacho y el muchacho es sanado. Cuando Jesús está
aparte con sus discípulos, en esos espacios de discipulado, en esos espacios donde se hacen preguntas profundas, significativas, donde cuando hay confianza se puede hacer esas preguntas. Y ellos le hacen esta pregunta a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y esta es una pregunta que surge muchas veces en nuestra realidad y en nosotros mismos. No porque no pudimos echarlo fuera, está contextualizada nuestra realidad y muchas veces le preguntamos a Dios: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió de esta manera? ¿Por qué yo no pude hacerlo? Y la respuesta que Jesús da a sus discípulos es una respuesta poderosa, contundente, y le dice: por su poca fe no pudieron sacar o sanar este muchacho. Por eso en esta noche quiero animarte a examinar tu fe, a examinar tu corazón. Y quiero decirte que la enseñanza que Jesús da a través de este texto es solo un poco de fe. Con solo un poco de fe vamos a ver a Dios obrando. Así que primeramente quisiera resaltar este primer aspecto de esta cápsula de esperanza. Solo un poco de fe es necesaria para ver a Dios obrando. Solo un poco de fe es necesaria para ver a Dios obrando. Bien, inicialmente, como ya te conté y como lo viste en la lectura dramatizada, Jesús baja, pregunta, se encuentra con la situación y algo que nos dice este pasaje es que este joven, le dice el papá o dice el texto, nos dice que era un joven lunático. Para que podamos entender un poquito esto, muchos estudiosos nos va a decir que el hecho de que el muchacho se tiraba en el piso, habían convulsiones, era tirado al agua y el fuego, probablemente se cree que hay un cuadro de epilepsia. Pero al mismo tiempo, cuando Jesús ora por este muchacho, nos encontramos que también había un espíritu que mantenía a este joven cautivo y Jesús ora por expulsión de demonios. Este poder, este demonio que estaba sobre la vida de este joven afectándolo era tan perverso, era tan maligno, que la descripción que nos hace Marcos, quien da mucho más detalles sobre este pasaje, dice que lo echaba sobre el agua o lo echaba sobre el fuego para hacerle daño a este jovencito. Ahora, queridos amigos que me escuchan, al igual que este joven que estaba siendo cautivo por demonios, que estaba siendo cautivo por la enfermedad, independientemente si era un caso de epilepsia, era un caso de demonios, hay una realidad en medio de esta familia que sufre. Hay un sufrimiento familiar. Y es sabido, queridos amigos, que cuando un miembro de la familia se duele, está enfermo, está en una situación crítica, está en una situación opresiva, toda la familia es afectada por esa situación. El dolor de un miembro de la familia, ya sea por enfermedad física, enfermedad mental o por situaciones espirituales como ataduras demoníacas, causa una gran herida y afectación en el seno familiar. Cuando nos imaginamos entonces a este hombre, hay una gran desesperación. Y el cuadro de hecho que se pinta en el valle, como dijimos al inicio, un valle de dolor, un valle de preocupación, de desesperación, nos pinta justamente la desesperación de un padre que probablemente había buscado médicos, que probablemente había buscado diferentes recursos, diferentes situaciones, y que oye de este hombre que es aquel que sana, que es aquel que trae liberación y lo lleva a sus discípulos para que también pueda ser este joven sano.
Cuando estamos en una situación de desesperación, como lo dije hace un momento, nos vamos a encontrar que surgen los por qué. ¿Por qué? ¿Por qué pasó así? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no dije esto? Y nos lamentamos, y el dolor y la realidad que hoy vive nuestro país y que vive el mundo entero, con grandes afecciones en el seno familiar. Probablemente te encuentras en una situación muy parecida a la de esta familia, un miembro de familia enfermo, un miembro de familia con situaciones que escapan de nuestra mano, que escapan de las posibilidades de lo que nosotros podemos hacer. Y es justo cuando nosotros nos encontramos en situaciones donde nuestra capacidad ya no tiene la posibilidad de hacer los cambios, de hacer los ajustes, es entonces donde tenemos que poner nuestra mirada hacia lo alto y buscar en Jesús la respuesta. Pero es necesario, si queremos ver a Dios obrando, hay un elemento indispensable. Y este padre le dice a Jesús: los llevé a tus discípulos en el versículo 16 y no pudieron sanarlo. Y Jesús, después de haber bajado de ese monte de gloria, de ese monte de honor, de esperanza, Jesús se da cuenta que está ante el ser humano. Y yo quiero que podamos ver, queridos amigos, ese contraste entre lo divino y la humanidad. Definitivamente Dios, lo divino nos presenta esperanza. Lo divino nos presenta una perspectiva de eternidad. Lo divino nos presenta una perspectiva de reino. Lo divino nos presenta que las cosas son capaces de sufrir transfiguraciones y de sufrir cambios. Pero la humanidad nos presenta dolor, desesperación, auxilio, incapacidad. Y es por eso todo aquel que me está escuchando, como bien lo dije hace meses atrás en una cápsula de esperanza, nos dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5, que separados de él nada podemos hacer. El ser humano, sí, Dios no tiene la capacidad de poder hacer posible lo que humanamente no es posible. Y solamente cuando nos conectamos con Dios y solamente cuando somos capaces de tener esa confianza y creer en que Dios lo pueda hacer, Dios actúa en medio de esas situaciones. Si estás desesperado por esas situaciones de familia que se enfrentan, que se viven, no dejes de poner tu confianza en el Señor. No mengues de tener tu confianza en el Señor, porque tan solo un poquito de fe puede hacer la diferencia en la perspectiva como asumes la situación, en la forma como manejas la situación, en las actitudes con que enfrentas esas realidades. Tal vez solo un poco de fe en el Señor puede hacer la diferencia. Y Jesús, con tristeza, como esas pocas veces, pero que se dieron muchas veces en el ministerio de Jesús, pero Jesús expresa, son narradas o son contadas en muy pocos espacios del texto bíblico. Jesús dice una expresión que sale de lo profundo y dice: gente corrupta, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? La verdad es que no se sabe con certeza si Jesús le está diciendo esto a los discípulos, al Padre, o le está diciendo esto a la muchedumbre que está ahí. Realmente, cuando profundizamos en el contexto histórico del pasaje, nos hace pensar que está diciéndole esto a aquella muchedumbre que no creía en Jesús, que no eran discípulos de Jesús y que obviamente no creían que los discípulos pudieran traer sanidad a este joven. Posiblemente, no sabemos, también había algo de incredulidad, una falta de fe de parte de los discípulos, pero Jesús entristecido,
Y esto también nos lleva a reflexionar, queridos amigos y amigas que me están escuchando, que el corazón de Dios se duele cuando el ser humano se mantiene en un estado o en una postura de incredulidad, o cuando el ser humano es incapaz de poder acrecentar su fe y poner su confianza en Dios y creer que en Dios las cosas pueden ser transfiguradas, que en Dios las cosas pueden ser transformadas. Aún en medio de esa decepción de parte de Jesús, Jesús expresa esa tristeza, aún en medio de esa tristeza expresada por Jesús y esa desilusión, porque sin duda Jesús esperaba más. La gente había visto los milagros que Jesús había hecho. También habían visto cómo sus discípulos eran usados, porque Dios le dio a ellos también poder y autoridad para acrecentar su fe. Al contrario, dudaban de aquel que lo puede hacer posible. Entonces, queridos amigos, un poquito de fe nos permite ver grandes cosas de Dios. El demonio no pudo resistir la autoridad y poder de Jesús cuando él le dijo, sal de ahí, ¿verdad? Sencillamente obedeció. Muchas veces, queridos amigos, nuestra incapacidad de creer, de confiar en Dios, limita el alcance del evangelio en la vida de las personas. Creemos que Dios no puede sanar a esa persona. Creemos que Dios no puede cambiar a esa persona. Creemos que esa situación no puede ser transfigurada. Creemos que nosotros mismos no podemos cambiar en aquella situación. Creemos que esto es imposible. Entonces decimos, no se puede. Y dejamos de dejar ver a Dios operando y trayendo sanidad y salvación a nuestra vida y a nuestra familia y a las personas a las que nosotros podemos comunicarle el evangelio de Jesucristo. La Biblia está llena de héroes de la fe, como bien lo dice el libro de Hebreos, y encontramos uno de esos héroes, Abraham. Y a Abraham le fue dado un hijo cuando él ya era una persona muy adulta, pero tenía una promesa de muchos años atrás de que él sería bendición a todas las familias del mundo, que él bendeciría a muchas familias y tendría una generación muy grande. Y Abraham lo creyó. Y cuando Dios le da este hijo a Abraham, nos encontramos que ya crecido el niño, Dios le dice, vaya, suba al monte, no lleves nada para ofrecer en sacrificio, solo a tu hijo. Así que Abraham sabía cuál iba a ser el sacrificio. Pero ¿sabes qué nos dice la palabra de Dios? Que Abraham obedeció a Dios. ¿Y por qué obedeció a Dios? Porque él creía que Dios era lo suficientemente poderoso para que aunque él ofreciera a su hijo en sacrificio, Dios lo resucitaría. Eso se llama plena confianza. Eso se llama yo le creo a Dios. Eso se llama yo descanso en Dios. Y ahora que digo yo le creo a Dios, queridos amigos, amigas, hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Y muchas veces sí, creemos en Dios, pero creerle a Dios, a sus promesas, a sus palabras, a lo que te enseña, a lo que Él te pide, a lo que Él te demanda, se hace muy difícil, pero solo un poco de fe puede hacer la diferencia. Y Abraham solamente tal vez tuvo un poco de fe de que para Dios era posible resucitar a su hijo y por eso obedecería a Dios. Y vemos y conocemos la historia que no fue necesario ese acto de Abraham, y Abraham lo declara, Dios lo declara como el padre de la fe por esa fe profunda o tal vez un poco de fe que Abraham tuvo hacia el Señor. Jesús, con esta historia, esta situación que se da en este pasaje, está tratando de instruir a sus discípulos
de que era necesaria la fe en el ministerio. Los problemas recurrentes que ellos iban a tener, era necesaria un poquito de fe. Este pasaje nos muestra, queridos amigos, que cuando la fe se combina en nuestro ministerio, en nuestra vida diaria, no hay límites. Y Jesús quiso enseñarle esta gran verdad a los discípulos. Por cierto, lo encontramos en el libro de Hechos, cuando Pedro es llevado a la casa de Cornelio. Y sabía que Cornelio era un militar que tenía poder y autoridad en el gobierno romano. Y es llamado, y además de eso era gentil, obviamente. Y es llamado, y Pedro podía tener miedo, me quiere asesinar, me quiere hacer daño, pero justamente porque Dios habla a Pedro antes de ese pedido de Cornelio, Pedro puede creer y ir a casa de Cornelio. Y cuando llega a casa de Cornelio, le comunica el evangelio y cree Cornelio y toda la casa de Cornelio. No hay límites cuando la fe se combina en nuestra vida y en nuestro ministerio. Ahora, como bien te dije, Marcos también trata este pasaje y da algunos detalles que no nos da el libro de Mateo. Y en cuando leemos el Evangelio de Marcos, que está en el capítulo 9, ahí lo puedes encontrar, capítulo 9 del 14 al 29, Marcos nos da un detalle muy importante. Y este es el segundo aspecto que quiero resaltar. Necesitamos creer para anular nuestra incredulidad. Jesús, como ya le digo, le pregunta qué está pasando ahí. El hombre comienza a explicar. Jesús comienza a preguntar desde cuándo le sucede esto al muchacho. El papá dice realmente desde que era un niño. Y en ese momento en que el padre está contestando a Jesús, él le dice: ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y Jesús responde instantáneamente: ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Todo es posible si uno cree. Y al instante clama a Dios y este hombre le dice a Jesús: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Qué lindo pasaje, porque si bien Jesús le está tratando de dar una lección a sus discípulos, está al mismo tiempo dándole una lección a la muchedumbre, y este hombre se dio cuenta cuál era la lección. Si tan solo hay un poco de fe, puede ser posible. Y este hombre le dice: sí, yo creo, pero necesito que me ayudes a creer. Posiblemente las situaciones que estás pasando y que has estado pasando y que a veces vivimos, llega un momento en que necesitamos: Señor, quiero creer, ayúdame a mantener mi confianza en ti, ayúdame a enfocarme en confiar en ti, ayúdame a mantenerme en creer que todo es posible para ti. Eso es lo que el hombre dice al Señor: yo creo, ayúdame a creer cada vez más. Y lo que le faltaba justamente, posiblemente a sus discípulos, era reconocer su poca fe y clamar a Jesús, clamar al Señor para que aumentara su fe. Jesús enseña cuando ya está con sus discípulos, cuando ellos le preguntan: ¿qué fue lo que pasó aquí, Señor? Ayúdanos a entender esto. Jesús le dice: mira, si tu fe es como la de un grano de mostaza. ¿Y sabes cómo es la semilla de un grano de mostaza? Es muy pequeña. Imagínate la semilla de los pimientos, que son pequeñas, así de pequeña es la semilla de mostaza. Y Jesús le dice a sus discípulos: si su fe es de ese tamaño, todo es posible. Si su fe es de ese tamaño, todo puede ser.
Si nuestra confianza en Dios es de ese tamaño, podremos aún así ver a Dios obrando. Y dice Jesús, y le dirás a ese monte, muévete, y ese monte se moverá. Ahora, tenemos que entender que esta es una figura gramatical, es una hipérbole, como una manera de decir, o sea, una poca fe, poquita fe puede hacer cosas grandes. Y esto lo tenemos que entender, que no es algo literal, eso no lo está diciendo de una manera literal, pero lo que sí está diciendo es que poquita fe puede hacer cosas grandes y maravillosas cuando creemos en Dios. Ahora, es importante, queridos amigos que me escuchan, que puedas tener claro que a lo que Jesús se está refiriendo, nada será imposible. Tenemos que alinearlo siempre con el propósito perfecto de Dios y con la voluntad de Dios. Porque algunas personas pueden tomar esta expresión y decir, como yo creo en Dios, yo entonces puedo endeudarme con una gran suma porque Dios me va a dar el dinero. Bueno, Dios ha hecho milagros así a muchos ministerios, a mucha gente, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado de la palabra, interpretarla y alinearla con ese propósito de Dios. Entonces, cuando Jesús dice, tu fe, con poquita fe, verás a Dios obrando, es alineado con la voluntad y el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Y no crees que el propósito de Dios es salvar las vidas de las personas? ¿Y no crees que el propósito de Dios es traer también sanidad a aquellos que, ¿verdad?, creen que pueden ser sanados? ¿Y no crees que el propósito de Dios es transformar esa familia, crear, ¿verdad?, nuevas perspectivas para que haya un ambiente familiar más armonioso? ¿Y no crees que de repente Dios te va a dar creatividad, capacidad y recursos para hacerle frente económicamente a esa situación? Claro que sí, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿qué hacemos ante el fracaso? Porque esto fue un fracaso para los discípulos que no estaban con Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Qué hacemos ante el fracaso? ¿Qué hacemos cuando las cosas no nos han salido como queremos? ¿Qué pasa cuando esas situaciones están trayendo problemas y turbulencia a nuestra vida? ¿Qué pasa cuando esos familiares, ¿verdad?, están en una situación crítica? Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que creer en el Señor, porque si bien, y escúchame bien, si bien esa situación no cambia como tal vez nosotros esperamos que cambie, sabemos que algo cambia en nuestro interior y sabemos que sí hubo una transfiguración. Que si bien esa persona a lo mejor no fue levantada de la cama como nosotros esperábamos, sabemos que aún en medio de esa situación, Dios trajo sanidad, liberación de otras maneras y Dios se manifestó y se glorificó de otras formas. Porque cuando nosotros tenemos, aunque sea un poquito de fe, las cosas son posibles. La sanidad llega la salvación, llega la liberación, porque Dios es soberano. Solo un poco de fe. Además, queridos amigos, solo un poco de fe también nos permite no solamente sentarnos en nosotros mismos, sino que solo un poco de fe también nos permite ver las necesidades que hay alrededor de nosotros en las otras familias, en las otras personas, y podemos llevar ayuda, así como Jesús llevó ayuda a esta familia. En el mundo hay grandes necesidades. En el mundo hay situaciones de dolor, situaciones de desesperanza, situaciones de soledad, situaciones de desesperación, y aquellos que hemos sido llamados de la luz, de las tinieblas a la luz de Cristo, tenemos la oportunidad de mostrarle a aquellas personas
que en Jesús hay poder y que Jesús es soberano y solamente se necesita un poquito de fe. La Biblia está llena de esos cuadros, los evangelios están llenos de esos cuadros. El paralítico, aquel que fue llevado a Jesús, no fue sano por la fe del paralítico, fue sano por la fe de aquellos que lo llevaron. La mujer del flujo de sangre fue sana porque ella dijo, si tan solo toco su manto. El hombre centurión le dijo, Señor, solo di la palabra y mi criado será sano. O sea, queridos amigos, nosotros podemos animar a la gente y podemos transferir fe a la gente, contagiar de fe a la gente, y que no sea solamente hoy día que nos contagiemos de COVID y de otras enfermedades, contagiémonos y contagiemos a la gente, pero de fe, de confianza en Dios, de creer que Dios puede transformar lo que el ser humano no puede transformar. Los discípulos, cuando sigues leyendo este pasaje, Jesús nuevamente anuncia que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera. Y es una forma, este pasaje era una antesala para nuevamente recordarle a sus discípulos, va a venir sufrimiento, va a venir situaciones de desesperanza, va a venir situaciones de desesperación. Por eso es necesario que nosotros fortalezcamos y que era necesario que ellos fortalecieran su fe. Por eso se hace necesario, queridos amigos, fortalecer la fe. Justamente por los tiempos que vivimos, justamente por las situaciones que se viven y pueden venir, nosotros tenemos que fortalecer nuestra confianza en Él. Y me preguntarás, Marina, ¿cómo se fortalece nuestra fe y nuestra confianza en el Señor? Eso solamente se fortalece en esa intimidad con Dios, en nuestra devoción con Dios, en nuestros tiempos de oración, en nuestro tiempo de profundizar de la palabra, en ser capaces de escuchar la voz a través de su Espíritu Santo, en caminar con gente de fe, y así fortalecemos cada día nuestra fe, en contemplarle y meditar en Él, y nuestra fe será fortalecida. Quiero terminar haciéndote dos preguntas. ¿En qué área de tu vida necesitas fortalecer tu confianza en Dios? La segunda pregunta que te hago es, ¿crees que Dios puede hacer un milagro en esa realidad y en esa necesidad que vives? ¿Crees que Dios puede hacer un milagro en esa realidad y en esa necesidad que estás viviendo? Tal vez necesitamos decirle entonces al Señor, Señor, creo, ayúdame a creer más en ti. Porque recuerda que solo un poco de fe puede hacer lo imposible posible, porque nada hay imposible para el Señor. Que Dios te bendiga y anime y fortalezca tu fe. Nos veremos en la próxima cápsula de esperanza. Estuvo contigo tu hermana Marina Medina. Bendiciones.